Bueno, vamos a meternos de lleno en los fundamentos de las bases de datos. Y lo haremos desde una perspectiva de ingeniería, ¿vale? Para entender de verdad cómo funcionan y sobre todo por qué son el pilar de casi toda la tecnología que usamos a diario. Venga, vamos al lío. Para empezar, vamos a viajar un poco al pasado, al caos que había antes con los datos, para que se entienda bien el problema. Después veremos la solución, que es una maravilla de la ingeniería, el SGBD. Analizaremos su arquitectura, veremos cómo se interactúa con él y acabaremos entendiendo por qué es literalmente el motor del mundo moderno. A ver, es que para valorar de verdad una buena solución, primero hay que sudar un poco con el problema. Así que vamos a retroceder en el tiempo a una época que podríamos llamar la era del caos de los datos. Hablamos de los viejos sistemas de procesamiento de archivos. Imagínate la escena, una universidad intentando gestionar toda la información de sus alumnos y profesores. Pero todo en archivos de texto. Un archivo para matrículas, otro para notas, otro para finanzas. El resultado, como te puedes imaginar, era un auténtico desastre. Datos duplicados por todas partes, inconsistencias que volvían loco a cualquiera. Y ni hablemos de intentar hacer una simple consulta. Era, en fin, un sistema frágil, súper ineficiente y nada, pero nada fiable. Claro, esta situación era totalmente insostenible. Hacía falta algo nuevo, una solución potente y, sobre todo, centralizada. Y de esa necesidad, de ese caos, nació el concepto que iba a cambiarlo todo, la base de la gestión de datos tal y como la conocemos hoy. Y aquí viene lo importante. Un sistema gestor de bases de datos, un SGBD, no es un simple almacén de datos. Ojo, es mucho más que eso. Es un sistema completísimo diseñado desde cero para manejar cantidades enormes de información. Y no de cualquier manera, sino de forma segura, eficiente, coherente y permitiendo que muchos usuarios accedan a la vez sin que todo salte por los aires. Vale, suena genial, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la magia detrás de un SGBD? Pues todo se resume en dos conceptos que son absolutamente fundamentales, la abstracción y los modelos de datos. Pues la respuesta es una idea elegantísima. La abstracción. ¿Qué significa esto? Pues básicamente ocultar la complejidad. Es exactamente el mismo principio que te permite coger un coche y conducirlo sin tener ni la más remota idea de cómo funciona el motor de combustión. Tú solo usas el volante y los pedales, ¿verdad? Pues esto es igual. Y esta abstracción no es una sola cosa, se organiza en tres niveles, como una tarta. Abajo del todo está el nivel físico, aquí es donde se cuece todo lo técnico, cómo se guardan los ceros y unos en el disco duro. A nosotros, como usuarios o programadores, esto nos da igual. Un nivel por encima está el nivel lógico, aquí es donde definimos qué datos guardamos y cómo se relacionan entre sí. Es el esqueleto de nuestra base de datos. Y arriba del todo, en el nivel de vista, es lo que ve cada usuario. Una versión simplificada, solo con la parte de los datos que necesita para su trabajo. Limpio y sencillo. El otro pilar, recordáis, era el modelo de datos. Esto es como el plano de un arquitecto antes de poner el primer ladrillo. Es la herramienta conceptual con la que describimos la estructura, las relaciones y todas las reglas que van a gobernar nuestra base de datos. Es el diseño previo, fundamental antes de empezar a programar nada. A lo largo de la historia ha habido varios modelos, como el jerárquico o el de red, que eran bastante complejos. Pero entonces llegó el que lo cambió todo, el modelo relacional. Su idea era de una simplicidad brutal, organizar todo en tablas. Esto, junto a una base matemática súper sólida, hizo que se convirtiera en el estándar absoluto durante muchísimos años. Y aquí lo vemos en acción. Es tan sencillo como esto. Una tabla de instructores. Cada fila es un profesor y cada columna es un dato sobre él. Su ID, su nombre, su departamento. Es una forma de organizar la información súper intuitiva, muy flexible y, como decía, con una base lógica potentísima para luego poder consultar y manipular todo esto. Bien, ya tenemos el plano, el modelo. Ahora necesitamos las herramientas para construir el edificio y para vivir en él. Esas herramientas son los lenguajes de datos. Un SGBD nos ofrece principalmente dos tipos de lenguajes. Por un lado está el DDL, el lenguaje de definición de datos. Piensa en él como los planos y el equipo de obra. Sirve para crear la estructura, para definir las tablas, las columnas, para levantar el esqueleto del edificio. Y por otro lado tenemos el DML, el lenguaje de manipulación de datos. Si el DDL construye la casa, el DML la amuebla. Sirve para meter datos, sacarlos, actualizarlos, consultarlos, para gestionar todo lo que hay dentro. Pero ojo, que el DDL no solo crea cajas vacías, va mucho más allá. Es aquí donde definimos las reglas del negocio, las famosas constraints. ¿Qué son? Pues son las normas que aseguran que los datos tengan sentido. Por ejemplo, podemos decir que un salario tiene que ser un número positivo, no puede ser negativo. O que si un profesor pertenece a un departamento, ese departamento tiene que existir de verdad en nuestra base de datos. Son las reglas que garantizan la integridad y la calidad de la información. Y para la manipulación, para el DML,
El rey indiscutible es SQL. Lo genial de SQL es que es un lenguaje declarativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú simplemente le dices lo que quieres, no cómo tiene que conseguirlo. Le dices, dame el nombre de los profesores del departamento de historia. Y ya está. El sistema se las apaña por debajo para encontrar esa información de la forma más eficiente. Tú solo pides. Claro, todo esto no apareció de un día para otro. Estas ideas son el resultado de décadas de evolución, de prueba y error. Un viaje que ha convertido a las bases de datos en ese motor, a menudo invisible, que hoy por hoy impulsa prácticamente todo el mundo digital. Si miramos atrás, la historia de las bases de datos es una constante adaptación. Empezó en los 60 con los discos duros y los primeros modelos jerárquicos. Luego en el 70, Edgar Code publica su artículo sobre el modelo relacional y lo cambia todo. En los 80 este modelo se convierte en el rey absoluto. Llegan los 90 con la web y la necesidad de un rendimiento brutal. Y en los 2000, con las redes sociales y el Big Data, explotan las bases de datos no SQL para manejar datos sin una estructura fija. Cada época ha planteado un reto nuevo y la ingeniería ha respondido con una nueva solución. Y esto nos lleva a hoy. Prácticamente cualquier aplicación que usas en el móvil o en el navegador, desde tu red social favorita hasta la app del banco, sigue una arquitectura de 3 capas o 3 niveles. Por un lado está el cliente, lo que ves en la pantalla. Por otro, el servidor de aplicaciones, donde está toda la inteligencia del negocio. Y por último, separado y bien protegido, el sistema de base de datos, que es el guardián de toda la información. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión. Hoy en día las empresas más valiosas del mundo no lo son por sus fábricas o sus edificios, lo son por la información que poseen y que saben gestionar. Entender de bases de datos es crucial, porque sencillamente en la economía digital los datos son el activo más valioso que existe. Pero esto no acaba aquí, ni mucho menos. El viaje continúa. Ahora nos enfrentamos a nuevos gigantes, la inteligencia artificial, el blockchain, la necesidad de procesar datos en tiempo real. Esto plantea preguntas enormes. ¿Cómo vamos a gestionar sistemas de datos totalmente descentralizados? ¿Cómo aseguramos la privacidad en un mundo dominado por la IA? La próxima gran revolución en el mundo de las bases de datos no es que esté por llegar, es que ya está llamando a la puerta y está esperando a que alguien la diseñe.